Hemos estado presentando argumentos, evidencias de que la Biblia es un libro fascinante, exacto, maravilloso y que además declara y reclama ser la palabra de Dios. Comenzamos a ver que la Biblia ha permanecido junto al avance científico. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada que la ciencia haya descubierto hasta el día de hoy que haya rebatido una verdad bíblica o haya dejado como algo obsoleto a ciertos aspectos de la Biblia. Es más, estimado oyente, escuche esto, las más profundas y resonantes verdades científicas de estos últimos tiempos ya habían sido expresadas en las formas más sencillas por la Biblia, sin que jamás la Biblia pretenda ser un libro científico. Sí, verdades grandiosas, pero expresadas en formas muy sencillas, para que las pueda entender el científico, pero también para que las pueda entender el hombre común como usted y como yo, el hombre de trabajo, la mujer de trabajo, el hombre de campo. Algunos de esos aspectos científicos estudiamos, citamos tres. En primer lugar, que Dios creó y puso en órbita a la luna. Eso lo dice Génesis 1:17. Tal y como hoy el hombre diseña, crea o fabrica un satélite artificial y luego con precisos procesos lo eleva y lo coloca en órbita. No sucede por casualidad, sino que sucede por un preciso proceso. Una verdad científica que ya estaba expresada en la Escritura. En segundo lugar, ayer veíamos el hecho de que la Tierra cuelga sobre el vacío, sobre la nada, va flotando en el espacio, en marcado contraste frente a las leyendas absurdas, tontas, de los hombres de tiempos antiguos que decían que la Tierra era plana, que estaba apoyada sobre tortugas y elefantes y cosas por el estilo. Ya en el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, que se estima que tiene alrededor de 40 siglos de existencia, por lo menos la historia de Job. Tal vez el libro como tal fue escrito por Moisés y tenga 35 siglos. Bueno, ya en el libro de Job, capítulo 26 y versículo 7, allí dice claramente que Dios cuelga la tierra sobre nada, que gira libre en el espacio, en el vacío. Es una verdad científica expresada de una forma sumamente sencilla. Pero también tenemos allí, en tercer lugar, que Dios formó a Adán del polvo de la tierra, en Génesis capítulo 2 y versículo 7, y luego sopló en su nariz aliento de vida, y entonces llegó a ser el hombre, un alma viviente. Y decíamos que químicamente esto es absolutamente cierto. Los compuestos químicos de la tierra están en el cuerpo humano. Y es así, es una verdad. Ahora, nos planteábamos, ¿qué sabía Moisés de química? Nada. ¿Qué sabía Moisés de astronomía? O incluso Job, ¿qué sabía de astronomía? Absolutamente nada. Pero fueron guiados a expresar y a escribir verdades científicas grandiosas en forma muy sencilla, pero también en forma muy precisa. Por eso decíamos, amigos, que nada de lo que la ciencia en sus diversos aspectos y en sus grandes avances, nada ha descubierto que desacredite el texto bíblico. Antes bien, lo confirma. Hoy vamos a avanzar a algunos puntos más. Por ejemplo, en cuarto lugar, la Biblia afirma que la mujer procede del hombre. En Génesis capítulo 2, es interesante esto, Dios pone a dormir a Adán. Y dice allí en Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó de una de sus costillas o de su costado y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Es una verdad del Génesis. Dios creó al hombre, sí, en primer lugar. Del polvo de la tierra lo creó. Pero luego creó a la mujer. Pero no la hizo del polvo de la tierra, sino que tomó material genético, tomó del costado, del cuerpo de Adán, y a partir de ese material genético del hombre, creó la mujer.
Qué interesante, los científicos están haciendo cosas parecidas hoy en día. En un momento vamos a citar esto, pero no estamos diciendo que Dios clonó a Eva, sino que estamos diciendo lo que la Biblia dice: Dios creó a Eva. Y el punto principal de lo que venimos desarrollando es que la mujer procede del hombre. Pero no solamente se refiere al Génesis, sino que en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 13 también dice la misma verdad la Biblia, que la mujer procede del hombre, que primero fue el hombre y luego la mujer. Y la misma verdad repite el escritor en 1 Corintios capítulo 11, versículos 8 y 9. La mujer procede del hombre. ¿Sabe qué es interesante esto? Bueno, nosotros no somos expertos en esto, pero vamos a decirlo de una forma simple. El hombre tiene cromosomas XY y la mujer posee cromosomas XX. Y esto es una realidad muy sencilla. Si usted tiene un cuerpo o un contenido con XY, cromosomas XY, de allí puede tomar y generar otro cuerpo o otro contenido con XX. Pero el camino inverso es imposible. Usted no puede de un cuerpo que es XX o de un contenido que tiene XX sacar y formar XY. Lo estamos diciendo en una forma sumamente sencilla para que aún lo entienda un niño o alguien que ni siquiera sabe escribir casi. Y además porque no somos expertos en estas cosas, pero ahí en forma tan sencilla podemos decir así: es factible que la mujer proceda del hombre, pero es imposible que el hombre proceda de la mujer, tal y como la Biblia lo menciona. Es una gran verdad científica expresada de una forma y escrita, contada de una forma sumamente sencilla. La mujer procede del hombre. Pero en quinto lugar, lo leíamos recién en Génesis capítulo 2, es interesante la mención de que Dios puso a dormir a Adán y tomó de su costado. Aquí tenemos la primera intervención quirúrgica en la historia y la llevó a cabo el Creador. Dios lo pone a dormir en primer lugar. Este es el concepto de una anestesia. No sabemos cómo Dios lo hizo, pero Dios lo puso a dormir. De manera que Adán no sintió dolor. Y luego, cuando despertó, es decir, cuando estaba dormido, cerró su costado, dice también, cerró la carne en su lugar. El concepto de ponerlo a dormir, anestesiarlo, para que no sienta el dolor de la operación, ni al abrir ni al cerrar. Y luego el concepto mismo de la cirugía, de que el cuerpo humano puede ser abierto y puede ser extraído algo de su interior. Ahora, hemos avanzado en 2 puntos, y yo les pregunto, ¿qué sabía Moisés de esto de cromosomas y de genética? Nada. ¿Qué sabía Moisés de anestesia? Absolutamente nada. ¿Y de cirugía? Creo que tampoco sabía nada. Sin embargo, es guiado evidentemente por el Espíritu de Dios, el Espíritu del Creador, para que quede registrado aquí en Génesis capítulo 2 y luego sea desarrollado en 1 Timoteo 2 y en 1 Corintios 11, verdades científicas fundamentales, pero en formas extremadamente sencillas. El concepto de la cirugía, el concepto de la anestesia, el concepto de que la mujer procede del hombre. El hombre fue creado en forma directa por Dios a partir de un muñeco de tierra o de barro, y la mujer procede del cuerpo humano del hombre. Conceptos sencillos, pero conceptos innegables a la luz de la ciencia moderna. En sexto lugar, tenemos que ir ya al Salmo 139 para encontrarnos con algo maravilloso. Leemos en el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, Dios, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar
una de ellas. Y nosotros, junto con el salmista, también podemos maravillarnos de la obra de Dios y darle las gracias y las glorias que Él se merece. El salmista decía: te alabaré, formidables son tus obras. Estoy maravillado, y él está hablando de su propio cuerpo humano y de su propia gestación, la gestación de su propio embrión dentro del vientre de su mamá. Hay dos aspectos que aquí quiero destacar. En primer lugar, el hecho de que los ojos de Dios vieron el embrión del escritor, que en este caso es David. David lo entendía, lo reconocía. Tus ojos vieron mi embrión, me vieron a mí en el vientre de mi mamá. Y eso ya no es una expresión mística, es una realidad. Desde hace unos años tenemos la posibilidad de ver a nuestros bebés en el vientre de nuestra esposa. Fue mi experiencia. Tenemos implementos electrónicos que llamamos ecografías, y allí vemos con una máquina, una pantalla, al nuestro bebé chiquito, al embrión allí en el vientre de su mamá. Escuchamos su corazoncito latir. Cuanto más chiquito es el embrión, más rápidamente late su corazoncito, más aceleradamente. El ritmo es muy alto, tic, 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 hace así. Cuando va creciendo, va bajando su ritmo cardíaco, hasta que cuando nace ya tiene un ritmo cardíaco normal. Pero dice: mi embrión vieron tus ojos. ¿Acaso David cómo supo eso? ¿Lo imaginó? Dios se lo debe haber revelado, obviamente, y sabía que allí, en el vientre de su mamá, ya era un ser humano pequeñito que tenía vida en sí mismo. El respeto por la vida, la admiración por la vida. Estimado oyente, sabe que esto es una verdad científica, ¿no? Que el embrión es un ser nuevo dentro del vientre de su mamá. Por eso debemos estar en contra del aborto y a favor de la vida, porque allí adentro hay otro ser, adentro del vientre de su mamá. Mi embrión vieron tus ojos. Y hoy lo podemos ver nosotros también, a través del sistema de ecografía. Pero además, yo veo aquí en una frase algo extraordinario. Dice que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Sí, el ser humano ha avanzado tanto en la ciencia que hoy puede escribir un mapa genético de todo el cuerpo humano. Le llaman el genoma humano. ¿Y sabe una cosa? Me hace acordar a esta expresión del salmista. ¿Qué sabía David de genética? ¿Qué sabía David de ecografías y de ver el embrión y de la existencia del bebito dentro del vientre de su madre? Yo creo que nada, pero creo que fue guiado por el Espíritu de Dios para decir en forma extremadamente sencilla cosas importantísimas de nivel científico, pero importantísimas para los afectos humanos y la adoración a Dios y nuestra relación con el Creador. ¿Qué piensa usted de la Biblia? ¿Es un libro más o es la palabra de Dios? ¿Se da cuenta de que hay pequeñas frases que expresan en formas muy sencillas verdades de profundidad científica, pero también de tremendo contenido espiritual? Este libro va mucho más allá de ser un mero libro religioso. ¿Es que acaso usted no lo conoce? ¿No lo ha leído con detenimiento? ¿No se ha detenido a considerar estas verdades? La Biblia es la palabra de Dios escrita, la palabra del Dios Altísimo, la palabra del Creador, ante quien un día deberemos dar cuentas. Prepárese y no vaya a engañarse a sí mismo dejando este libro de lado o pensando de que es un libro religioso, obsoleto. No, vuelva su corazón a la Biblia y al autor de las Escrituras, el Dios Altísimo, el Dios Creador. Punto número 7. La Escritura expresa en el libro de Isaías, en el capítulo 40, algo maravilloso. Algo que le llevó mucho tiempo a los científicos descubrir y confirmar, que la Tierra era redonda y que la Tierra giraba, flotaba en el espacio y que el espacio era como un gran telón profundo, oscuro e interminable.
Leemos en Isaías 40, dicho sea de paso, un capítulo maravilloso de las Escrituras, y en el versículo 21 y 22, estas palabras de Isaías, que inclusive suenan a desafío, a reflexión. El profeta dice allí en Isaías 40, 21, dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Dicho sea de paso, la tierra se fundó, no es que está allí por casualidad, ¿eh? Versículo 22, Él está sentado, y está hablando de Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Qué maravillosas expresiones que se complementan a las expresiones de Job. Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, afirmaba de que la tierra cuelga sobre nada. Y aquí en el libro de Isaías afirma de que la tierra es redonda y que el espacio es como un telón oscuro de fondo que es interminable, inagotable. Sí, está expresado de una manera muy sencilla. La Biblia no es un libro de exposición científica, pero expresa las verdades más extraordinarias de las formas más sencillas. Entonces, esta es otra comprobación, que la ciencia y los descubrimientos no desacreditan la Escritura, sino que la confirman. La Biblia ya anunciaba entonces, miles y cientos de años atrás, que que la tierra cuelga sobre nada, girando alrededor del sol, flotando en el espacio, y que la tierra es redonda. Pero pasamos al punto 8, otro aspecto científico que la Biblia ha declarado y que es tan interesante en estos últimos tiempos. Vamos a leer allí en 2 de Pedro, capítulo 3. Buscamos en el Nuevo Testamento la segunda carta escrita por el apóstol Pedro. Y quiero decirles, Pedro en un principio fue un rústico pescador, que luego sí aprendió, creció, se desarrolló y escribió 2 cartas maravillosas que los escritores y los que conocen griego, los lectores del griego, dicen que está escrita en un griego muy rico. Aquel pescador, el apóstol Pedro, nos va diciendo en capítulo 3 y versículos 8 y 9, otra verdad fundamental que tiene que ver con la ciencia. Dice versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué hermosa la paciencia de Dios esperando que los pecadores procedan al arrepentimiento. Pero algunos en aquellos tiempos, y algunos hoy, la tienen por tardanza. Mi querido amigo, no lo es, no es tardanza, es paciencia y amor, y quizá aún le está esperando a usted. Pero voy a leer de nuevo y concentrar nuestra atención en el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Son hermosas estas palabras. El apóstol Pedro las toma de un salmo y las desarrolla un poco más. Pero es increíble lo que va afirmando. Va diciendo que para Dios el tiempo es relativo. El Dios vivo y verdadero es el creador del tiempo y es el Señor de la eternidad, el que habita en la eternidad y el que ha prometido llevarnos a la eternidad. Y esto es maravilloso porque Él creó el tiempo en el sistema solar, digamos, en nuestro universo, haciendo que la Tierra gire alrededor del Sol. Eso le llamamos un año. Se desplace alrededor del Sol un año, que gire sobre su eje le llamamos un día, y así vamos marcando el tiempo. El Señor se fue al hogar del Padre y dijo: he aquí, regreso pronto, voy a preparar lugar para vosotros y volveré y me los llevaré conmigo. Y de eso hace 20 siglos, pero el apóstol sale al cruce para decir:
Hermanos, no lo tomen como tardanza, porque para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Pero ¿sabe una cosa? Esto tiene un asidero científico. En estas últimas décadas, los físicos han descubierto que el tiempo y el espacio son dimensiones relativas, que se puede viajar en el tiempo, digámoslo así. A partir de allí han surgido tantas películas de artistas, o mejor dicho, de protagonistas que van hacia el futuro o regresan al pasado o regresan desde el futuro a solucionar problemas del pasado, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entrar a discutir qué grado de veracidad hay en eso, pero todo esto se ha derivado de los descubrimientos de la ciencia, de que el tiempo y el espacio son relativos. Claro, estamos aquí nosotros, con nuestros pies parados sobre la tierra, y para nosotros el tiempo es constante. El tiempo va inexorablemente avanzando de una manera constante, pero si tuviéramos la capacidad o la tecnología de salir de este planeta y viajar por el universo, y cuanto a mayores velocidades más se notaría el efecto, el tiempo variaría. ¿Saben una cosa? El Dios creador del tiempo y de la eternidad ya había anunciado conceptos de física relativista en su palabra. Cuando yo era un estudiante allí en el Industrial de Santa Fe, me iba allí a la biblioteca y solía leer ciertos artículos de Einstein, y me interesaba estas cosas de la teoría de la relatividad, que el espacio y el tiempo eran relativos y se dependía de la velocidad a la cual uno viajaba. Y ahora quedo fascinado pensando en esto, que Dios lo contemplaba de antemano en la Escritura siglos y siglos antes. Es el Dios creador del universo, es el Dios que nos habla del futuro de la eternidad, y es el Dios que se planta en el medio de los tiempos por medio de la Escritura y nos dice: miren, no se tardan mis promesas, es que para mí 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Es que el Dios que ha creado el tiempo y el Dios que habita en la eternidad maneja con plenitud esos conceptos y esos movimientos de tiempo y eternidad. Los científicos han avanzado mucho, e incluso en teorías y en especulaciones en cuanto a todo esto de la física relativista y viajar en el tiempo y viajar en el espacio, y que hay ciertos atajos o puertas en el espacio para llegar a grandes distancias en menor tiempo. Inclusive me hace acordar de Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1, cuando el Señor eleva a Juan por una puerta y de inmediato se encuentra en el cielo mismo, en el trono de Dios. Ya estaba escrito. Hermano, amigo, estimado oyente, la Biblia no es un libro de mitos y leyendas. Siglos atrás, para alguno tal vez esto podría haberle parecido una leyenda, pero hoy nos damos cuenta, a la luz de la ciencia, de que no, de que es factible, de que es posible, de que es veraz. Y como último punto, el punto número 9, es que la Biblia ya mencionaba a los dinosaurios. Vamos al libro de Job, capítulo 40. En el libro de Job, capítulo 40 y en el capítulo 41, es interesante observar a Dios cómo le habla a Job acerca de su creación. Job había pasado por momentos muy difíciles y estaba pasando por momentos muy difíciles. Una gran crisis en su vida, ya no tenía salida. Había tenido las disertaciones de varios amigos que habían tratado de solucionar sus problemas. Y es llegado el momento allí cuando se terminan las palabras humanas y aparece Dios en escena. Y es Dios quien le va a hablar a Job y le va a decir: ponte en pie, como un varón, ata tu cinto, levántate de allí, ahora yo te hablaré a ti. Y en capítulo 40 está allí en el contexto en que Dios no le resuelve los problemas ni le da las explicaciones necesarias de las crisis a Job, pero sí le muestra un pantallazo de su creación. Y en Job capítulo 40 le describe desde versículo 10 al 15
a un gran animal inmenso, un gran reptil terrestre. Dice el versículo 15, 40:15, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Y luego lo describe allí con una inmensa cola, con sus fuertes músculos, su tremenda altura. Describe un dinosaurio. Pero también en capítulo 41, si ustedes lo pueden leer en sus casas, dice en versículo 1, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y dice versículo 10, nadie hay tan osado que le despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? Es mío. Dios le muestra a Job, entonces ustedes lo pueden leer con más tiempo luego en el capítulo 40, a un gran dinosaurio terrestre, y en capítulo 41 a un gran dinosaurio que podríamos llamar un monstruo marino. En Génesis capítulo 1 dice que Dios creó los grandes monstruos marinos. ¿Qué le parece, estimado oyente? Los hombres hace poco están descubriendo huesos de dinosaurios, animales de grandes dimensiones, y dicen, equivocada y engañosamente, que vivieron hace millones de años. No, no es así. Fueron contemporáneos de Job. La mayoría de ellos, escuche bien esto, la mayoría de ellos se extinguieron en el diluvio. Fueron tapados repentinamente con grandes aluviones de agua y de barro. Por eso ahora están descubriendo esos huesos. Esos huesos no corresponden a millones de años, corresponden a los grandes depósitos de animales, manadas enteras, tapadas por los barros y las aguas del diluvio. Pero algunos sobrevivieron, porque inclusive algunos entraron y estuvieron en el arca de Noé, algunos pequeños, sobrevivieron hasta los días de Job. Suficientes datos tenemos para comprender y entender que la Biblia no es un libro de leyendas y que la ciencia, su desarrollo y sus descubrimientos no encuentran falencias en la Biblia, no la pueden descartar como obsoleta, antes bien confirman cada una de sus frases, las más antiguas y las más modernas. Los más grandes temas de actualidad y frente a los más grandes avances científicos de todos los tiempos, y pese a que nunca pretendió ser un libro científico, la Biblia es un libro ineludible e incuestionable. Mis queridos, sus escritores estaban lejos del conocimiento científico que hoy disponemos. Sin embargo, en lenguaje sencillo expresaron verdades que la ciencia tomó varios milenios en comprobar y manejar. Permanencia de la Biblia por siglos y siglos y su vigencia ante los más grandes avances, descubrimientos de todos estos tiempos, es prueba concluyente, mi querido oyente, de que es obra de Dios, el Dios de toda ciencia y creatividad, y el Dios de todos los tiempos y de la eternidad. Admítalo y acceda a un libro fascinante, al recibir la Biblia como la inspirada palabra del Dios creador. Y además acceda a conocer una persona maravillosa y fascinante, el Dios de la Biblia, el Dios Altísimo, el Dios creador. Pero vamos rápidamente al punto número 10, comprobando de que verdades científicas que hoy, en estas últimas décadas, el hombre ha descubierto y desarrollado, ya estaban previstas, como les decía recién, y anunciadas por las escrituras de la Biblia. Todo el mundo verá a dos predicadores en Jerusalén, en Apocalipsis capítulo 11, allí está escrito para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, si usted la tiene a mano allí, vamos a abrir las escrituras en Apocalipsis capítulo 11. Esto corresponde al futuro. Sucederá que los judíos reedificarán muy pronto su templo allí en Jerusalén. Lo dice versículo 1 y versículo 2 del capítulo 11. Y desde el versículo 3 en adelante, el profeta Juan, que escribió el Apocalipsis que fue una revelación de Jesucristo para su siervo, para hacernos saber a nosotros las cosas que han de suceder pronto, desde versículo 3 en adelante va mostrando la actividad de dos
poderosos predicadores en Jerusalén. Aquí dice que por 1260 días estos dos predicadores judíos predicarán allí en la plaza de Jerusalén, en el templo mismo. Por 1260 días, insisto, tendrán un plazo determinado, vendrá un nuevo despertar bíblico desde Jerusalén. Sí, estos hombres se interiorizarán de las escrituras hebreas y anunciarán al mundo desde Jerusalén todo lo que ha de acontecer. Y es más, levantarán 144,000 discípulos que serán enviados al mundo entero para anunciar el retorno de Jesucristo, anunciar que hay salvación en su nombre, en la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Fíjense también que al fin de estos 1260 días, estos dos predicadores han de ser asesinados, dice la profecía bíblica. El anticristo que en aquellos días gobernará, los matará. Y dice que dejarán sus cadáveres 3 días y medio tirados en el piso y todas las naciones le verán. Eso está específicamente escrito en versículo 9. Dice, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Además, si avanzamos en la lectura, nos encontramos que luego de este lapso de 3 días y medio, Dios les resucitará y ascenderán al cielo en una nube y todos le verán y se espantarán. Y seguidamente vendrá un terrible terremoto sobre Jerusalén. Mis queridos oyentes, la profecía bíblica es tan precisa, tan exacta, que no hay forma de confundirla. Bueno, hoy no hay forma de confundirla en su interpretación. Tiempo atrás, si nosotros leemos libros antiguos de cómo se interpretaba este pasaje, llegamos a encontrarnos con una serie de opiniones muy divergentes y aún a una serie de interpretaciones absurdas. Ellos son o serán 2 profetas verdaderos que por 1260 días predicarán verdaderamente allí en Jerusalén, en el nuevo templo que los judíos pronto van a levantar. Ahora bien, el punto de lo que venimos tratando, el punto central, es que estos cadáveres, por 3 días y medio allí tirados en el piso, serán vistos por todas las naciones. ¿Y cómo habría de suceder eso? Bueno, por siglos no se entendía o no se sabía. Hoy lo sabemos. Hoy, con la tecnología que disponemos, aún en nuestros hogares, estimado oyente, usted tiene televisión allí satelital o los noticieros de la mañana, tarde, noche, y podemos ver inclusive en directo algo importante que suceda en Nueva York o que suceda en Buenos Aires o que suceda en Jerusalén. Sin duda la ciencia ha avanzado, no para descartar lo que dice la Biblia, sino para avalar y acreditar lo que dice la Biblia, e incluso hasta hace poco tiempo no podíamos interpretar con claridad. Los tiempos avanzan, pero la palabra de Dios no caduca. Por el contrario, los tiempos avanzan y la palabra de Dios, la Biblia, permanece. Frente al avance científico y tecnológico, la Biblia ha permanecido. Y todo este avance y desarrollo incluso nos ha ayudado a interpretarla de manera mejor y más clara. Pero en último lugar, en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 21, dice que sobre este mundo Dios va a derramar en juicio una serie de granizos impresionantes. Dice capítulo 16 y versículo 21 del Apocalipsis que cayó del cielo, o mejor dicho, nosotros podemos decir en este día, caerá entonces desde el cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemarán contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga será sobremanera grande. Un talento. Saben, la palabra granizo implica piedras. No sabemos si son de hielo o inclusive pueden ser piedras en forma de roca. Pero ¿saben una cosa? El talento pesaba en aquellos días alrededor de 40 kilos. Esto es algo tremendo.
Dice que fue sobremanera grande, algo inusitado, algo nunca visto sucederá entonces. Y a la luz de lo que puede llegar a acontecer, hay muchas películas que se han filmado hoy en día en cuanto a lluvia de asteroides o lluvia de meteoritos. Pero ¿sabe una cosa? La ciencia ha avanzado tanto que ha descubierto en estos últimos siglos que entre los planetas del sistema solar hay un cinturón de asteroides, que bien Dios puede derramar sobre el mundo y al entrar en la atmósfera pueden ser quemados o semidestruidos hasta llegar a tener el peso de un talento, unos 40 kilos. Dios mismo apedreará a esta gente. Ya será sobre el fin de lo peor, de la tribulación. Estos hombres serán blasfemos y se volcarán en contra de Dios. Y Dios, como dice en la ley de Moisés, apedreará a los blasfemos. Según la ley de Moisés, mi amigo, los blasfemos debían ser apedreados y en aquel tiempo Dios mismo lo hará. Pero le quiero mostrar algo más todavía, algo más sorprendente todavía. Vamos al antiquísimo libro de Job. Sí, se cree que es el libro más antiguo, como lo veníamos diciendo, y leemos allí, abriendo las Escrituras en Job capítulo 38 y versículo 22. Dios mismo le dice a Job, Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Esto es algo sorprendente, estimado oyente, porque esto fue escrito, fue vivido, fue palabra de Jehová hace 4000 años. Y Dios le dice a Job, ¿has visto, Job? ¿Conoces mis secretos? Considera lo que he creado, esto, aquello, pero de pronto le dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Y luego le dice, granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Se da cuenta, estimado oyente, cómo concuerdan el primero y el último libro de la Biblia? O uno de los más antiguos, como el libro de Job, y el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. En el libro de Job se nos dice, Dios nos dice, que tiene preparado granizo para el día del juicio, para el día de la batalla. Y en el libro de Apocalipsis se dice que Dios lo derramará en juicio sobre los rebeldes de los últimos tiempos. Esto es algo tremendo. A propósito, como les decía, se han filmado películas en cuanto a asteroides que caen sobre la Tierra, podrían ser cometas, podrían ser que este cinturón de asteroides Dios lo derrame sobre el mundo, cosas factibles que ahora se presentan en forma de películas, porque el hombre lo ha descubierto y tiene la tecnología para desarrollar estas películas, pero ha descubierto científicamente que es factible, es posible. Antes podría haber parecido un mito, una leyenda o una exageración para asustar a la gente, el hecho de esta granizada impresionante, esta plaga sobremanera grande. Sin embargo, hoy con la tecnología y la ciencia y el conocimiento que se posee, se considera un hecho factible. ¿Se da cuenta, amigo? ¿Conoce usted la Biblia? ¿Cómo la considera? ¿Un libro de mitos y leyendas? Mire, déjeme decirle que hay sobradas evidencias para considerarla la palabra de Dios. Y una reflexión más. ¿Conoce al Dios de esta palabra? ¿El que prometió juicios con granizos impresionantes? ¿Aquel que marcó el tiempo de sus predicadores y que todo el mundo escuchará a sus predicadores? Déjeme decirle que no solamente es un Dios de juicio y de justicia, sino también un Dios de salvación y de amor. Él le ama. Pero si usted no le busca, si usted no le recibe como Salvador y no recibe su amor, tal vez un día será tarde, porque hay un plazo en su vida y en la mía también, estimado oyente. Y un día tal vez sea tarde y llegue el juicio y la ira de Dios sobre su vida. Amigo, abra su corazón a la Biblia. Es más que un simple libro y una simple colección de libros antiguos. Es la inspirada palabra de Dios. Y abra su corazón y su entendimiento al Dios de la palabra, el Dios de amor y el Dios de juicio y verdad.